Amén. 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 Gracias Dios. Gracias Dios. Qué hermosa canción. Se trata de una persona que quiere alabar a Dios. Y él se da cuenta de que las aves del cielo, de que las bestias con su trabajo, con su poder, están honrando la divinidad. Entonces, esa persona ha comprendido que Dios es uno con todos nosotros. Amén. Señora, la verdad que esta mañana de hoy me puse muy contento porque descubrí algo. Y es, primero, que yo no sabía que la vieja Belén era tan joven. Y mucho menos que hablaba tanto. Oye, le robó el show a los 3 Reyes Magos.
Fantástico. Entonces, pues, señores, les recuerdo que yo soy fortalecido por mi fe. Oro y doy gracias por el Espíritu Crístico que se expresa en y a través de mi persona. Entonces, vamos a poner en pantalla una afirmación y que yo quiero que hagamos, pero lo vamos a hacer a manera de reflexión, de la siguiente manera. Yo le voy a pedir a ustedes, por favor, que le digan esa afirmación a las personas, solamente a las personas que están a su derecha. A los de la izquierda no le digan nada, solamente a los de su derecha, ¿ok? Entonces, a los de su derecha decimos: si el Maestro Jesús venció al mundo, tú también puedes hacerlo. Ok, eso fue un ensayo. Entonces ahora vamos a hacerlo sincronizado, ¿ok? A una sola voz. Recuérdense que es solamente al de su derecha. Y decimos: si el Maestro Jesús venció al mundo, tú también puedes hacerlo. Ahora vamos a hacerlo a las personas que están a nuestra izquierda. Y decimos: si el Maestro Jesús venció al mundo, tú también puedes hacerlo. Una tercera vez lo vamos a hacer ahora, pero para nosotros, en primera persona, ¿ok? Entonces decimos: si el Maestro Jesús venció al mundo, yo también puedo hacerlo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Entonces, señores, miren, resulta que en los días últimos, para terminar el año 2019, se había creado toda una corriente de armonía, de paz, de buena vibración sobre el año por venir, el año que Unity y yo particularmente insisto en que se llama 2020. Se hicieron muchos servicios, se hicieron muchas oraciones, muchos escritos. Desde aquí de plataforma fue mucho lo que trabajó el año 2020. Resulta que recién inicia el año 20 y vemos toda una hondanada de críticas, de malos augurios, de personas probablemente bien intencionadas, pero desconocedoras. Entonces comienzan a hacer pronósticos no muy santos sobre lo que pasaría este año, a tal punto de que muchos ministros inclusive han escrito. O sea, yo he leído de la reverenda Berta Sánchez, he leído de la reverenda Magali Sánchez y muchos otros que han estado en las redes promoviendo de que ciertamente este es un año perfecto, que este es un año glorioso. ¿Por qué? Porque este es el año que nos da el Señor. Entonces, eso de que han acontecido algunos eventos inusuales, no quiere decir que ya de por sí el año va a seguir con esa secuencia, que va a seguir comportándose de esa manera. Entonces, por eso yo he querido hablar esta mañana de si creyeras, si creyeras. Y mi nombre es Rafael Hinoa, para las personas que aún no me conocen. Entonces, fíjense ustedes, vamos a retener bien el título porque vamos a estar constantemente volviendo a él. Si creyeras. La vida es tu amiga y siempre está a tu favor. A nosotros, la cultura de la raza, nuestra educación, nuestra educación en las escuelas y nuestra educación hogareña, muchas veces nos enseña de que la vida es dura, que hay que trabajar duro para ganársela, para estar a bien con la vida. Y yo pregunto, ¿esto es cierto? No. Si analizamos la vida del Maestro Jesús, vemos
cuán sencilla, cuán plácida fue su vida. Jesús inició su ministerio, inclusive hasta los 33 años, ni siquiera se supo qué hizo. De los 33 en adelante, por 3 años, anduvo por todo el Medio Oriente con un mensaje de paz, de amor, por supuesto, también de vez en cuando con algunos retos, porque los retos siempre van a estar allí, pero fue una vida plácida. Entonces, señores, debemos desterrar la idea de que la vida es una lucha. La vida no es una lucha. Nadie está en tu contra. Todo fluye a tu favor. Resulta que nosotros vamos al banco, hacemos una fila y ya nos entruñamos y nos encaramos con el cajero porque creemos que él, oye, nos va a tratar mal. Pero ya el cajero también está así, esperando que nosotros lleguemos a la fila para también él embestirnos. Vamos a la escuela de nuestros niños y los profesores están a la defensiva, ver qué tú vas a decir pero también ya tú llegas en ánimo de reclamar. Entonces se ha ido creando toda una mecánica que más que bien lo que hace es mal, porque está impidiendo el fluir de la vida. Y como dice un refrán, si el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. También se nos ha enseñado que las cosas valiosas cuestan. Tampoco es cierto. De hecho, el mensaje supremo de Jesús torna alrededor de él entregarnos a nosotros el reino de los cielos. Lo más preciado, la joya más preciada, lo que más vale, lo más significativo. Y Él nos los está dando de gratis. O por muy poca cosa. Es muy poco lo que tenemos que hacer para acceder a ese reino de los cielos. Que Dios es un Dios implacable, que nos está mirando, observándonos, tomando en cuenta todas y cada una de nuestras faltas. Y recordemos Habacuc 1:13, que nos dice que Dios es muy puro para mirar nuestras iniquidades. De manera que Dios no está en eso de estar chequeando lo que tú haces o dejaste de hacer. Ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es sencillamente darte amor, compartir su amor contigo. Y lo más importante, expresarse a través de ti. Ese es su trabajo. Buscar la manera de Él, a través de ti, expresarse. Y todo esto, amigo, todas estas cosas que hemos dicho, trae como consecuencia las creencias. Entonces vamos a ver lo que nos dice Charles Fillmore, que es nuestro cofundador, sobre las creencias. Y nuestra Martina nos lo va a leer. Fillmore nos dice que es la aceptación interior de una idea como una verdad. Está estrechamente ligada con la fe. Muchas creencias falsas, individuales o de la raza, están muy activas debajo del nivel del consciente. Eso lo dice Charles Fillmore. Nos dice que la creencia es una aceptación de una idea y la aceptamos como una verdad, porque eso es creer, ya es una verdad establecida para nosotros, para cada uno de nosotros. Más sin embargo, él también nos habla de falsas creencias que se alojan en nuestro subconsciente. Y precisamente esas falsas creencias son las que nosotros tenemos que trabajar, erradicarlas, sacarlas de nosotros. Por eso en Unity decimos de que nosotros somos una filosofía o una escuela de reeducación. Porque nosotros aquí
aprendemos de nuevo lo que ya sabíamos. Dejemos la vieja idea o la vieja creencia de que hay gracia en la pobreza. ¿Y quién ha dicho? Por muchísimo tiempo se dijo que ser pobre era una virtud, que ser pobre era bueno, que ser pobre era estar cerca de Dios o estar con Dios, y que no había manera de que el rico pudiera estar con Dios. O el sentido subconsciente de culpa por poseer cosas, que es lo mismo, pero a la inversa. Entonces, muchas veces, cuando nosotros alcanzamos cierto desarrollo económico, material, espiritual, entonces viene el sentimiento de culpa, porque yo tengo y el otro no tiene. Me siento mal porque entonces a lo mejor no estoy actuando bien. Hay un principio capitalista escrito por Carlos Marx que dice que la acumulación originaria del capital viene por la explotación de los obreros. No necesariamente es así. No todo el que tiene dinero ha explotado a alguien. No todo el que tiene dinero ha engañado. Hay manera lícita de tener dinero, de poseer dinero. Y digo dinero porque es la parte física de la prosperidad. Pero yo realmente de lo que quiero hablar es de prosperidad. ¿Okay? Ser próspero. Entonces podemos ser prósperos sin tener que meter el pie a nadie. ¿Ok? Si crees que la limitación financiera y la falta de salud son un capricho de la suerte o castigo divino, falso. Falso de toda falsedad. La limitación financiera es producto de nuestros propios pensamientos. Nosotros atraemos esa dificultad, así como también atraemos la abundancia. Y no puede ser un castigo divino, porque nos dice Emily Cady que Dios es vida, amor, substancia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Entonces, eso es lo que es Dios, vida. Tú tienes vida, ya, estás con Dios. Tienes amor, es una comprobación más de la presencia de Dios en ti. Reconoces la divina sustancia para trabajar con ella, moldearla, darle la forma que tú quieras. Dinero, salud, propiedades, bienestar, amigos, todo aquello se conforman por medio de la divina sustancia. Entonces, amigos, fíjense ustedes, así como las causas son actitudes y emociones falsas, porque son falsas, de igual manera podemos sanarlas con actitudes y emociones verdaderas. O sea, si construimos algo basamentándonos en lo falso, entonces pues podemos enmendarlos, podemos corregirlo. ¿Cómo? Implementando lo verdadero, que es lo contrario. Así es, señores, que cuando nosotros vemos este tipo de figura en la televisión, estos tipos de conflictos, debemos saber una cosa, y es que definitivamente las cosas externas, los vaivenes de la vida, los brincos que da la vida, las apariencias que nos presenta la vida, señores, no tienen nada que ver con nuestro estado interno. Porque nuestra vida se vive desde lo interno hacia lo externo. ¿Ok? Entonces, olvidémonos de eso y dejemos de practicar el hecho de que las cosas externas nos hacen daño. Entonces comenzamos a hablar que si mataron un soldado o un general importante de Irán, si eso va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. De hecho,
ayer o antes de ayer vi que ya decían que ya el ataque era un hecho, que ya Irán estaba bombardeando a los Estados Unidos, que ya los Estados Unidos también, o sea, hace 2 días supuestamente ya la guerra se inició. Pero esos son gentes que, sin oficio, digo yo, o personas que comienzan a pronosticar cosas por adelantado, sin saber, sin conocimiento, de una forma abusiva, de una forma dañina, a malcrear el ambiente, a poner el ambiente insalubre con cosas que no son, con mentiras. Así que fíjense que el problema que ocurre en Medio Oriente, las elecciones, este año nosotros tenemos elecciones nacionales. La gente dice este año va a ser difícil, mira, las ventas se van a caer, van a estar por el suelo, porque la gente lo que está en política, la gente lo que está en caravaneo, y que si es Leonel, que si es el penco, que si es aquel, todo aquello. Yo digo que eso a mí no me toca, eso a mí no me afecta. Sí, en un sentido soy responsable como ciudadano. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mantener un alto estado de vigilia, un alto estado de pensamiento, unificado con Dios. Trabajar para que estas personas hagan lo que tienen que hacer. No hay necesidad de llegar a extremos violentos. Por lo tanto, esos extremos violentos solamente se van a manifestar si nosotros lo creemos. Si creyeras, como se llama el servicio. Si tú lo crees y si comenzamos a creerlo todos, eso puede ocurrir. Terremotos. Actualmente vemos la situación que está en Puerto Rico. Como dijo la reverenda Berta Sánchez, muchas personas se comunican con ella para pedir oración. Pues de igual manera, nosotros hemos recibido también mucha oración de parte de puertorriqueños y personas conocidas. De hecho, nos hemos pasado tardes enteras, días enteras, hablando y explicando sobre la situación. Y en una yo decía, mira, vamos a poner todo en orden. Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Porque hay que usar la sabiduría. Y una vez hecho el trabajo, sencillamente, vamos a entregarnos a Dios. Y ya. Y si nos entregamos a Dios y lo creemos y con fe, con toda seguridad que no va a pasar nada. Eso se va a quedar ahí mismo. Pero por favor, vamos a abstenernos de seguir mandando fotografías con edificios caídos, colapsados, rotos, dañados, perros muertos, porque eso lo que hace es que va creando en la conciencia de la raza, en nuestra mente, una manera como de expandirse, una expansión de estas cosas. Y no es que no estén ocurriendo, y no es que nosotros ahora metamos la cabeza debajo de la arena, no. Vamos a reconocer el hecho, pero vamos a reconocer que ese hecho no es permanente. Y como le escribía ayer a un ministro, y eso también pasará. Fuegos. Sabemos la condición que está experimentando Australia, ese hermoso continente, de por sí muy rico, una potencia económica, está siendo mermado por el fuego. Entonces la gente se empecina en poner a los koalas quemándose, con la colita quemándose, los canguros corriendo con una patita prendida en fuego. O sea, ¿por qué mejor no hacemos una oración? ¿Por qué mejor no nos unificamos con Dios? Y dejamos de promover eso, que simplemente es dañino. Les digo que el fluir solo puede ser bloqueado por nosotros mismos, nuestro fluir.
Mi fluir solamente lo puedo bloquear yo, desde mi interior. De manera que lo que la persona diga, haga o deje de hacer, eso realmente no interfiere con mi fluir. Solamente yo lo puedo interferir, lo puedo parar. ¿Cómo? Pisando yo mi propia manguera. Pero nadie más. Ahora bien, lo que sí ocurre es que muchas personas nos dicen cosas que nos afectan. Entonces, ya no fue lo que dijo la persona, es el resultado de lo que dijo esa persona que nos afecta a nosotros. Pero si nosotros trabajamos esa parte y no nos dejamos afectar, no hay manera de que ese fluir sea constante en nuestras vidas y en nuestros asuntos. Nosotros somos hijos o manifestación de Dios. Y en todo momento su vida, amor, sabiduría y poder fluyen con nosotros. Somos uno con Dios y nos gobierna su ley. Eso es lo que nosotros debemos practicar, es lo que debemos mantener en conciencia. La prosperidad es un modo de vivir y de pensar. Fíjense bien, es un modo de vivir y de pensar. Una persona próspera. Y la pobreza es un modo de vivir y de pensar. Entonces, ambos son modos de vivir y de pensar. Entonces, es tu elección. Tú eliges prosperidad o pobreza. Y créelo, tú eres quien lo eliges. Tú eres quien tienes tu plan de vida. Tú eres la única persona que puede construir tu prosperidad o puede construir tu infelicidad. Así que es tan fácil verte triunfante como verte fracasado. Señores, es el mismo esfuerzo. Y quiero que sepan una cosa, vamos en ventaja, porque el universo desea el bien para nosotros. Así que fíjense algo, las leyes de Dios, tal y cual como están implementadas en el universo, son impersonales. Entonces, para esas leyes, para Dios, 10 pesos, 100 pesos, 1 millón de pesos y 100 millones de pesos es lo mismo. Es un número. No hay diferencia. El número está aquí, en mi capacidad. Si mi vasija es de 100, no hay manera de yo entrarle 1000, porque 100. Hasta ahí que yo llego, ese es mi límite, porque el límite me lo pongo yo. Pero el límite puede ser 1 millón o 10 millones. Todo es asunto del tamaño de la vasija de nuestra fe. Existe un punto de partida para comprender la prosperidad, y esto sí es bueno, porque ya aquí esto es una pauta para nosotros realmente comenzar a trabajar nuestra prosperidad. ¿Y cuál es ese punto de partida? Hacerte responsable de tus pensamientos. Debemos vivir alerta de cada uno de nuestros pensamientos. Debemos ser como guardianes, celosos con nuestros pensamientos, porque nosotros somos y manifestamos lo que pensamos. Entonces ahí es que está la clave. Es un ejercicio que en principio nos va a costar. Es un ejercicio que en principio va a resultar tedioso, porque vamos a tener que estar alerta, siempre alerta a qué estamos pensando, en el bien o en el mal, en lo bueno o en lo muy bueno. Entonces, constantemente, ese es el principal ejercicio que nosotros tenemos que hacer. De esta manera, tú te haces cargo de tu vida. Entonces, ya tu vida no está dependiendo ni de ti, ni de ti, ni de aquel, ni de aquel, ni de allá, ni acullá, sino que la vida está dependiendo de mí, porque yo estoy atento de mis pensamientos. Lo que sí es una irresponsabilidad es no atendernos
y dejar que sea la caridad pública, que sea el Estado, que sea una institución que nos provea de casa, de comida y que cubra nuestras insuficiencias, porque no hicimos el trabajo. Esa es una irresponsabilidad. Y eso, amigos, es estar todavía por debajo de la escala humana. Porque hasta los animales buscan su provisión. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a que venga el Estado a arreglarnos la casa, a arreglarnos lo que está dañado, cuando eso es parte que nos corresponde a nosotros como cuidadores y mantenedores del planeta? Recuérdense que a Dios le plació darnos el reino, Él nos los dio. Y nos puso a nosotros por encima de la creación. ¿Para qué? Para nosotros cuidar y mantener el planeta. No fue para depradarlo. Así que tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste y nadie más. Libera tu mente de los no puedo. Esto sí que es importante. Vamos a hacer el compromiso de sostenernos en la corriente positiva de vida. Y yo me voy a atrever a preguntar, ¿quién está dispuesto a mantenerse en esa corriente positiva de vida? ¿Quién se atreve a hacer ese compromiso? Yo lo hago. La mayoría lo hacen, algunos no se deciden a hacer ese compromiso, que es de sostenernos en esa corriente de vida. Y cuando decimos esa corriente de vida, ¿a qué nos referimos? A la oración. Porque ¿qué nos dice que es la oración? ¿Alguien se atreve a definirme lo que es la oración? ¿No recuerdan? Ni si tan solo una sola definición de oración. Por favor. La llave maestra para comunicarnos con Dios. Excelente. Una manera de conexión con Dios, exacto. Muy bien, eso es así, correcto. La oración es un poder. Es un poder en nosotros, que nosotros lo activamos por medio de la fe. Y cuando nosotros activamos la oración, trae como consecuencia para nosotros paz, prosperidad, amor y todo lo bueno. Elimina los pensamientos como. Y esto es para nosotros poder hacer ese propósito. Elimina el no puedo. ¿Ok? Elimina el no puedo. Elimina el temo. Elimina no hay. No hay. Un niño te pide algo, no hay. No. Elimina esa palabra. Esa es la voluntad de Dios. De todas las que he enumerado, esa es la más peligrosa. Porque entonces esa tiene una connotación religiosa. No, porque esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo sea pobre. Es la voluntad de Dios que pasara ese accidente. Y así nos escondemos detrás de la voluntad de Dios. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la única voluntad de Dios, ¿qué es? Es el bien absoluto. El bien absoluto para cada uno de nosotros. No hay otra voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos hacer es sostenernos centrados en el fluir creativo, en armonía con pensamientos positivos. Fíjense ustedes, es todo lo que tenemos que hacer, es nuestro trabajo. Cuando nosotros nos mantenemos en armonía con pensamientos positivos, entonces estamos a bien con Dios. Estamos haciendo el trabajo espiritual. Porque, señores, el trabajo espiritual, no piensen ustedes que es una cosa mágica, que es algo extraordinario. Tal vez algunos de ustedes lleguen a pensar que los ministros cuando llegan a su casa se ponen una capa y se esconden y comienzan a hacer conjuros. El ministro cuando sale de aquí se va a trabajar igual que ustedes, a hacer lo mismo.
el ministro lo que sí procura es mantenerse en un estado de conciencia elevado, haciendo el mismo trabajo. Entonces, no hay magia. A mí me encanta utilizar la palabra magia, pero yo sé que la magia no existe. Todo obedece a la ley de acción mental. ¿Ok? Entonces, señores, cuando nos mantenemos en esa armonía, podemos ver en la mente infinita ideas en nuestra mente, palabras en nuestra boca, creatividad en nuestras manos, luz guiadora en nuestro camino. Encontramos luz que nos guía cada paso de nosotros. Entonces, por eso, señores, yo quiero que nosotros ahora todos hagamos esta afirmación y la vamos a hacer 3 veces y decimos todos juntos: hoy elijo creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sé cómo sucederán. Una vez más, hoy elijo creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sé cómo sucederán. Una vez más, vamos a decirlo ahora como susurrando, bien bajito. Hoy elijo creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sé cómo sucederán. Porque cuando creo que puedo hacerlo, el modo de hacerlo se desarrolla. Fíjense qué proceso de alquimia se produce acá. Cuando nosotros creemos que podemos hacer algo, entonces el universo se confabula con nosotros y busca la manera de que eso se desarrolle. Les voy a hacer una pequeñita historia que no estaba en el guión, no estaba en la agenda, pero la quiero hacer. Y es sobre un libro que escribió el gran escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Se llama Aire, Mar y Arena. Él es el autor también del Principito. Él cuenta una historia de un piloto que es derribado en su avión en los Alpes, en los Andes. Cuando derriban su avión, él queda ileso. Su avión se destruye, pero él queda completamente a salvo. Él comienza a caminar por zonas heladas, montañas altísimas, heladas, deshabitadas. Cuando él lleva 3 días ya de camino, ¿qué se creen ustedes? Llegó al borde de un precipicio, de una fisura. Ahí el hielo se había roto y había una fisura con una hondanada tremenda para abajo. El piloto dijo: tengo 3 opciones. Una, me quedo aquí y muero. Oigan bien. 2, intento cruzar, doy el brinco y sé que me voy a matar porque no lo puedo hacer, es una distancia muy grande. 3, intento dar el brinco, creo que lo voy a hacer y voy a saltar. Él decidió la tercera opción. Tomó impulso, saltó, se encomendó y cayó enganchado del otro lado. Cuenta el autor en el libro que él, como pudo, caminó 2 días más, bajó una ladera y luego unos campesinos de la zona lo rescataron. Fíjense ustedes la importancia de creer. Él tuvo 3 opciones. 1, me muero aquí ahora mismo, o sea, me quedo aquí y muero de hambre, de inanición, de frío. Intento cruzar sabiendo que no puedo, porque ¿cómo cruzo yo eso? ¿Cómo brinco yo esa distancia? O tercero, intento cruzarla y creo que puedo y me lanzo y lo voy a poder. Y creyó y lo hizo. Señores, eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Cuando tú crees que vas a conseguir el trabajo, lo consigues. Cuando tú vas a entrevista de trabajo, independientemente inclusive hasta de tu formación, de lo que tú contestes, si estás un poco nervioso, si tú crees, el trabajo es tuyo. Tú puedes tener 4 doctorados y hablar con la persona, y si tú no lo crees, te vas a caer en el precipicio. No es tuyo el trabajo. Porque, como dice el servicio, si creyeras,
Y de eso se trata, señores. Miren, les quiero hacer 3 historias bíblicas para darle sostén a estas cosas que hemos estado hablando. Ustedes saben que la Biblia es el texto que nosotros utilizamos, o el principal texto que nosotros utilizamos para nuestros estudios. Entonces, lo primero que le quiero decir es que Dios no puede hacer más por ti que lo que puede hacer a través de ti. No puede hacer más nada. Dios solamente puede hacer lo que hace a través de ti. Y tú tienes que permitírselo. Si tú te cierras a Dios y no se lo permites, Dios no puede hacer nada. Un gran caballero es Dios. No hace nada, no te forza. Tú eres que tiene que estar receptivo a recibir la bondad, el amor y la verdad de Dios. Entonces, mire, vamos a hablar de Job. Son 3 historias cortas que vamos a hacer. Job fue un individuo que se cuenta que nació en una ciudad que se llama Uz, del reino de un reino de aquella época. Uz era un potentado, una persona muy, muy rica, muy poderosa. De hecho, era la persona más rica de toda la región. Hacía mucho bien, ayudaba. Resulta que sus hijos hacían muchas fiestas. Y Job, después que terminaban cada una de esas fiestas, Job hacía un sacrificio a Dios, pidiéndole perdón a Dios por lo que pudo haber pasado en la fiesta. Y así Job se mantenía por tiempo, por años, haciendo ese tipo de sacrificio. Un día de buenas a primeras le dijeron a Job que su ganado se lo robaron, que sus 10 hijos fueron aplastados y muertos, que todas sus posesiones fueron destruidas en un solo día. En un solo día. Y Job dijo: me ocurrió lo que me temía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros acá con esta historia de Job? Es que Job, aunque en lo externo era un hombre recto, en lo interno él tenía una falla. Él temía, tenía temor de Dios. Y por eso todas esas abluciones y todas esas ceremonias que él hacía para enmendar lo que él entendía que su familia hacía mal, eso lo fue acumulando por tiempo. Y poco a poco eso fue trabajando hasta que un día específico explotó todo y Job lo perdió todo. Job tenía 3 amigos que fueron a visitarlo, y estos amigos, en vez de ayudarlo, lo que hicieron fue a decirle que le dijera cuál fue la causa por la cual él había fracasado, porque algo había hecho él. Porque ellos decían que todo lo que ocurre tiene una razón. Y si él lo había perdido todo, por algo era, que en qué él había fallado a Dios. Y Job conscientemente decía: yo no he fallado en nada. Más sin embargo, Job pidió la muerte, pidió muchísimas cosas indebidas en el proceso que pasó. Perdió la salud, le dio una sarna malísima que casi muere. Sin embargo, él nunca ofendió a Dios. Ahora bien, al Dios que él no ofendió fue al Dios externo, el que está allá afuera. Porque al Dios interno, al Dios en él, al Cristo morador, él sí lo ofendió. Y hasta que él no comenzó un proceso de limpieza, un proceso de reconocimiento, un proceso de darse cuenta de sus errores, fue entonces cuando él comenzó a cambiar poco a poco. Fue a cambiar hasta que nos cuenta la historia que Job fue restituido completamente, inclusive al doble de lo que tenía, y Dios le dio 140 años más de vida. Esto ocurrió con Job. Entonces, fíjense ustedes que la caída de Job se debió a una discrepancia entre su ser crístico y su pensar hacia el exterior, o sea, sus pensamientos internos y sus pensamientos externos. Hablemos de Ezequías. Ezequías fue un rey que cayó gravemente enfermo. En esa época él era un rey de Judá, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén.
Él cae gravemente enfermo y manda a buscar al profeta. Y da que el profeta era el gran Isaías. Isaías va y visita al rey. Isaías le dice: prepara tus papeles, ponte al día, porque vas a morir. Y se va. Eso te dice Jehová. Y se retira y se va. O sea, ya está condenado. Este rey, que fue muy buen rey y fue una persona muy bondadosa, Ezequías, cuenta la historia que en su cama, en su lecho de muerte, se puso de espaldas a la pared, comenzó a llorar y dijo: Dios, yo siempre he hecho lo que tú me has pedido. Siempre he sido una persona atenta a tus mandamientos. Si puedes, ayúdame. Y cuenta la historia que aún Isaías estaba pasando parte del palacio, sin salir del palacio, le llegó palabras a él, a Isaías. Isaías se devuelve de nuevo a la cama y le dice: te dice Jehová Dios que escuchó tu pedido y que te va a dar 15 años más de vida, y que Jerusalén no será atacada por tus enemigos. Vivirás en paz por esos 15 años. Solamente tienes que usar un ungüento, una pomada hecha de higo. Se preparó el ungüento, la pomada, y al tercer día tú podrás ir al templo a dar gracias. Él usó su pomada. Entonces le dijo: ok, está bien, fui sanado, voy a ser sanado, pero yo quiero una prueba. ¿Y cómo yo voy a saber de que realmente Jehová Dios me sanó? Isaías le dijo: ok, ¿tú quieres una prueba de Jehová? Vamos a adelantar el reloj 15 grados. O sea, vamos a quitarle 15 minutos, vamos a darle 15 minutos más al tiempo. Y él dijo: eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Quítaselo. O sea, quitárselo es volver para atrás, es quitárselo al tiempo, es ir al pasado. Isaías sí lo hizo, le quitó los 15 minutos. Y de eso se habla mucho en la Biblia, de esos 15 minutos que están perdidos. Viene de esa historia. Este señor recuperó su salud, gobernó por sus 15 años y murió en paz. Segundo caso de sanación y de recuperación de todos sus bienes. Tercera historia, una viuda. Esta señora enviudece. Y no había una cosa más terrible en Israel que una viuda, porque estas mujeres eran abandonadas. Eran personas completamente desoladas. Era como si no vivieran. Pero para colmos, esta viuda, además de la viudez, el esposo le dejó una deuda. Y según la ley del Talmud, sus dos hijos debían pasar a ser dueños de sus acreedores. Entonces ellos iban a ser esclavos de los acreedores. La señora supo que el profeta Eliseo estaba por la zona, manda a buscar al profeta Eliseo y le cuenta su historia, su penosa historia. Le dice: estoy enviudada, no tengo nada, solamente mis hijos y se lo quieren llevar. El profeta le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú tienes? Le dijo: nada. Dijo: bueno, tengo un pequeño envase con aceite. Isaías dijo: ok, ve donde tus vecinos, búscate todos los envases que tú puedas, tráelo a tu casa con tus hijos, cierra la puerta y comienza a verterlo en todas las tinajas. Ella así lo hizo y todas las tinajas fueron llenas del aceite hasta la última tinaja. Cuando se llenó la última tinaja, el hijo le dijo: se acabó. Señores, con la llenada de esas tinajas, ella pudo pagar sus deudas, inclusive vivir muy cómodo el resto de su vida. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasó ahí en ese caso? Esta señora lo que tenía era una mente estrecha, tenía una estrechez mental, pensando en escasez. Porque inclusive lo poco que tenía, ella decía: solo tengo
el profeta Eliseo intenta abrirle su mente y le dice, ve y busca vasija. ¿Qué le está diciendo con esto? Amplía tu conciencia, abre tu conciencia, ábrete al fluir. ¿Qué es el aceite? El fluir de la vida, la sustancia divina. Así ella lo hizo y así ella recuperó su bienestar. Fíjense ustedes que en los 3 casos que les he contado, el caso de Job, el caso del rey Ezequías y el caso de la viuda, tienen algo en común. Y es que son 3 personas que perdieron la fe. 3 personas que recuperaron la fe por medio de ¿quién? De su Cristo interno. Porque esta historia, ¿qué representa el profeta Elías? El Cristo. ¿Qué representa ella? Ese sentimiento de escasez, de que no podía. Entonces vemos que la Biblia, señores, está plegada de maravillosas historias contadas para nosotros, para que nosotros hoy día, aprendamos lecciones de vida. Porque la Biblia es atemporal. La Biblia no fue escrita para un año específico, ni para un momento específico. ¿Ok? Entonces, amigo, yo te invito a que le pongas alas a tu fe. O sea, vuela, levántate, ponle alas. Jesús indicó que debemos pedir antes que recibir. Y nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, señores? Nosotros hemos creído que pedir es rogar, suplicar o pensar en la situación. Darle mucha mente. Mientras más pienso en lo que estoy pasando, lo voy a resolver. Craso error. No debemos ni pensar en el problema, ni rogar, ni suplicar. Existe una manera más elevada de trabajar el caso. Fíjense ustedes que la palabra casualmente, o no casualmente, o sea, justamente, la palabra recibir viene de un vocablo griego que significa reclamar o mandar. O sea, que cuando Jesús dice pide, lo que te está diciendo es reclama. Reclama lo que es tuyo. Y justamente eso es, señores, lo que nosotros hacemos en Unity. Nuestra manera de orar es reclamar, ponderando lo que ya es nuestro, recordando lo que es nuestro, trayéndolo a nuestra memoria, lo que es nuestro, por derecho de conciencia o por derecho de nacimiento. Cuando tú pides agua al darle vuelta al grifo. Cuando tú estás en lavamanos y le das vuelta al grifo, tú estás pidiendo agua. Esa es una manera de pedir. Cuando tú activas el interruptor, estás pidiendo luz. Entonces, fíjense que le estoy mostrando un concepto completamente diferente de pedir. O sea, pedir no es dame, Señor, necesito. Por favor, Señor, escúchame. Es accionar, es ponerle ala. 5º principio, la acción. O sea, es ir en pos de lo que realmente tú quieres, de lo que tú deseas. Para Dios, pedir es una receptividad de conciencia. Es estar abierto, es mantener tu conciencia abierta para que Dios pueda expresarse a través de ti. Es crear la condición mental que lo hace inevitable que el bien llegue a ti. ¿Ok? Entonces, amigos, fíjense, la fe es expectación. No recibes lo que quieres. O sea, tú no recibes lo que tú quieres. Tampoco no recibes lo que oras o por lo que oras. Ni tan siquiera aquello en que dices haber puesto tu fe. ¿Sabe qué es lo que tú recibes? Lo que esperas. Lo que tú esperas en oración, eso es lo que tú recibes. Lo que tú no esperas, no lo recibe, aunque ore por ello. Porque tiene que estar receptivo, tiene que estar abierto, tiene que esperarlo, tiene que creerlo. Si no lo esperas, no se va a manifestar.
Por eso muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Y entonces decimos, ¿qué decimos cuando eso ocurre? La voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios, es que tú no lo esperabas. O sea, tu vasija, tu contenedor no era del tamaño o del ancho para recibir o para llenar eso que tú estabas pidiendo. La fe es tu consentimiento. Es decir sí a la manifestación del proceso creativo. ¿Y qué dijimos que es el proceso creativo? La oración es el proceso creativo que aumenta la conexión con la mente divina y por consiguiente nos proporciona sabiduría, curación, prosperidad y todo lo bueno. Existe, señores, la carencia afectiva, porque la carencia no solamente es económica, de cosas materiales, y esta es muy difícil. Y esta generalmente se suele dar con los niños y con los adultos, con las personas de la tercera edad. A veces a los niños le compramos materialmente todo. Le compramos todo. Bicicleta, juegos, todo. Pero no le damos un abrazo, no compartimos con ellos. Y eso le crea a ellos un vacío existencial. La carencia afectiva. Lo que vemos es la apariencia de las cosas. ¿Ustedes sabían eso? Esto es contradictorio, porque nosotros creemos que lo verdadero es lo que vemos. Sí, eso es verdad, yo lo vi. Señores, eso no es la verdad. Esa es tu verdad o esa es la proyección de tu verdad, pero no es la verdad. Entonces, por eso yo te invito a que tú selles todo lo que ves y oyes con la conciencia de Dios. La cosa está mala, séllalo con la conciencia de Dios. Dios está a cargo. Que este año va a ser difícil. Dios, tú eres mi protector. Siempre sellarlo con esa conciencia de Dios. Entonces, señores, cuando nosotros vemos noticias nacionales, internacionales, fíjense ustedes, si las noticias nos manipulan, que es generalmente lo que hacen las noticias, porque de eso es de lo que hablamos, que si la niña que violaron, que si aquel, que si un banco asaltaron, que si murió fulanito de un infarto, eso es lo que nosotros más hablamos. Significa que tú eres parte del problema. Tú estás imbuido en el problema. Tú eres parte del problema. Sin embargo, si lo miras por la ventana de la verdad, ¿y qué es la ventana de la verdad? Cuando lo vemos desde lo alto, como las águilas, si lo vemos de la perspectiva bien alta, entonces somos parte de la solución. Entonces, no es que tú no veas noticias, no es que no escuches noticias, es sencillamente que tú te conviertas en parte de la solución y no en parte del problema. ¿Ok? Por tanto, hemos aprendido ya aquí en la mañana que yo ya no arreglo mis problemas, arreglo mis pensamientos y los problemas se arreglan solo. ¿Ok? Dice una autora norteamericana muy conocida, Dorothea Brand, dice, obra como si el fracaso fuera imposible. O sea, cuando tú te metes en un proyecto de tu vida, en algo, o sea, hazlo como que es lo único. O sea, no le dé ni siquiera cabida al fracaso. Y por eso, señores, en Unity no creemos en el plan B. Unity trabaja un solo plan. Yo elaboro un plan, me lanzo en pos de ese plan, le doy para adelante. Cuando ese plan agota todo el camino y me doy cuenta que no funcionó, entonces yo busco otro plan, que puede ser de nuevo otra vez plan A o lo puedo llamar plan B. Pero yo no puedo tener dos planes a la vez, porque entonces no estoy creyendo. Estoy diluyendo mi fe con dos planes. Que tengo un plan B por si acaso me falló el primero. Pero ¿y por qué va a fallar si tú estás creyendo? Y la promesa está dada, está ahí. Así, señores, que fíjense, el rival más difícil está en tu mente. Y eso lo decimos mucho, ¿verdad? Y eso es verdad. El rival más difícil está aquí en la mente. Pero también yo te puedo decir que también el mejor amigo está también en tu mente. Si tú lo domesticas, si tú aprendes a manejar tus pensamientos. Entonces, amigo, le quiero dejar
a manera de resumen, 5 ítems que van a tener que ver con todo lo que dijimos aquí en unos 40 minutos. Fíjense. Número 1. Libera el esplendor divino encerrado en ti. ¿Ok? Número 2. En la ciencia de la oración, nada es incurable o nadie está desahuciado. Todas las cosas son posibles. Ve la perfección aún en la enfermedad y la insuficiencia en toda carencia. O sea, en la enfermedad ve salud, en la carencia ve suficiencia. El cuarto punto nos dice: no hay modo de obtener algo si tú te rechazas a ti mismo. Porque si tú te estás rechazando a ti mismo, no hemos hablado nada, no hemos dicho nada. Primero está tu aceptación, tu amor por ti y todo lo que tenga que ver para contigo. Porque tú eres el protagonista, tú eres el principal. Y quinto y último es: todo va a estar bien. Ahora bien, ese todo va a estar bien está condicionado. Y es verdad, y lo decimos mucho, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo lo repetimos, todo va a estar bien. Ahora bien, todo va a estar bien. El hecho es que no va a estar bien hasta que logremos una conciencia de que todo va a estar bien. No solamente decir todo va a estar bien, es desarrollar ese estado de conciencia que nos lleva a nosotros a estar bien. Entonces, señores, recuerden que todo es un estado de conciencia. Todo está aquí, ¿ok?
Dios le bendice, amigo. Gracias. Gracias, Dios. Bendiciones para ustedes. Amén.